Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias. Hoy les traigo 5 leyendas mexicanas que espero les gusten. No olviden suscribirse y compartir para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela. El Callejón de las Manitas. Existe en la ciudad mexicana de San Luis Potosí, cierta callejuela situada en un barrio antiguo del centro histórico, a lo que apodan como el Callejón de las Manitas. En este lugar estrecho y oscuro, muchas personas se han llevado más de un susto. Y no es para menos, con la historia macabra que se esconde detrás de tan pintoresco lugar. Los hechos se remontan al año de 1780, en los albores de la época colonial. Por aquel entonces llegó a la capital potosina, un sacerdote que se instaló en una humilde casa cuya ventana daba justamente al callejón. El párroco iba a hacerse cargo de dar clases en una escuela para niños humildes. Era una persona muy piadosa y que gustaba mucho de ayudar a los demás. No tenía mucho, pero lo poco que ahorraba de sus pagos como profesor, lo empleaba en comprar comida y medicinas para los pobres, o en darles algún gusto a sus estudiantes. Así pues, pronto se volvió muy querido entre los vecinos y los niños que se educaban con él. Un día, el sacerdote salió de su casa a dar una vuelta. Cuando estaba por oscurecer, regresaba a su hogar, pero en el camino se topó con un asaltante que intentó robarle. Al ver que no traía nada de valor con él, el cobarde ladrón lo apuñaló y el religioso se desangró hasta fallecer. Todos sus conocidos sufrieron mucho la pérdida. Las autoridades apresaron al maleante que había asesinado al padre y, obedeciendo a la indignada muchedumbre que se congregó para lincharlo, lo castigaron cortándole las manos. Luego ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron de la ventana de la casa del sacerdote, del lado del callejón. Para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera su merecido. Pero algo raro sucedía en aquel callejón desde entonces. A veces, la gente oía cómo tocaban la ventana o la pared. También había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí, así que los gendarmes descolgaron las manos, pensando que ya había sido suficiente. Más grande fue su sorpresa al darse cuenta de que, al día siguiente, volvieron a estar colgadas en el mismo sitio. Pensaron que algún gracioso les había hecho una jugarreta, aunque lo cierto fue que, por más que vigilaron, jamás encontraron a nadie que se metiera al callejón a hacer de las suyas. En cambio, era como si las manos se movieran por voluntad propia, para terror de ellos y de los vecinos. Finalmente, hicieron lo único sensato que ameritaba una situación como aquella: incinerarlas. Y con eso pareció solucionarse el bendito problema. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si uno pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá apreciar la silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de la ventana y al fantasma de un hombre vestido con sotana, que dobla la esquina y se pierde en el interior. El charro negro. Un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pequeños pueblos de México rural, sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. Quienes han tenido trato con él, lo presienten como el diablo. No ignora a los hombres, a los que les ofrece amables conversaciones, pero su clara preferencia son las mujeres, a las que seduce con su mirada elocuente y palabras cálidas. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de residencia. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si, por el contrario, la mujer cede a sus ofertas de aligerar el viaje y acepta montar el caballo, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, la infortunada descubre que es imposible bajarse.
Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o los gritos de su víctima, a lo que no se le vuelve a ver jamás. En algunos estados de la República Mexicana, la gente cuenta que en las noches de luna llena, por los caminos rurales o poblaciones alejadas, se aparece un jinete flaco y de cara cadavérica, que, montado en un lustroso caballo negro, ofrece una bolsa llena de dinero, pero por temor, nadie la ha querido aceptar. Allá por el año de 1966, el señor Abundio Rosas regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto. Aunque había luna, esta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente, un sudor frío se apoderó de él, sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera, volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro. No tenía ojos, nariz ni boca. En suma, era algo espantoso, por lo que don Abundio no pudo moverse, ni hablar. Temblaba de terror y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas, tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó, pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar, estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más, no hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso charro negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Como el hombre no la aceptó por temor a que fuera cosa del diablo, el charro le dijo con voz aún más cavernosa: «Me volverás a ver muy pronto». Don Abundio, medio muerto de miedo, sin volver la cabeza, echó a correr y no paró hasta llegar adentro de su casa. Su mujer salió espantada y le gritó: «Abundio, mira, el charro se está asomando por la ventana, anda, sal y orínate en cruz afuera de la puerta, dicen que así no puede pasar el maligno». Abundio, tembloroso, salió de su casa y se orinó en cruz fuera de la puerta. En cuanto terminó de rociar el piso, el caballo relinchó en forma macabra, y jinete y animal a todo galope se perdieron en la oscuridad de la noche. Desde entonces ni Abundio ni su mujer han vuelto a ver al charro negro. Pero muchas otras personas de la región han contado la misma historia y aseguran que también lo han visto. La Casa de los Tubos. Ubicada en Monterrey, en el municipio de Guadalupe. Existe una casa a media construcción con una fachada impresionante, pero con un aspecto extraño porque los accesos son a través de rampas. Se cuenta que la persona que mandó a hacer la casa tenía una pequeña hija que se encontraba en silla de ruedas y que por eso la casa tenía ese estilo para que no tuviera ningún problema al desplazarse de su habitación a cualquier otra parte. Esta casa se volvió parte de las leyendas mexicanas cuando en una ocasión el dueño decidió llevar a su hija para que conociera su nuevo hogar. La niña emocionada pidió que la llevaran a la parte alta, mientras fascinada miraba la casa y observaba el paisaje, su padre bajó para seguir trabajando. De pronto se escuchó un grito de terror y tan solo un momento después un ruido estrepitoso. La niña había caído al vacío y había muerto al instante.
Después del accidente nadie quiso volver al lugar, solo el padre con el corazón hecho añicos se embriagaba dentro hasta que no poder más y decidió quitarse la vida. A partir de entonces la construcción se suspendió y la casa fue abandonada. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a decir que cosas muy extrañas pasaban en el sitio. Muchos testimonios señalan que cuando pasaba por la casa se sienten escalofríos y una sensación de ser acompañados y veían a la niña asomada por la ventana siguiéndolos con la mirada. Muchos investigadores de lo paranormal han ido para encontrarse con la pequeña, dicen que la han visto pasando de un lado a otro como si estuviera en su silla de ruedas, ruidos de la pequeña en donde llamaba a su papá y le decía que no la dejara sola. Hay quienes aseguran que el espíritu de la pequeña no se encuentra solo, pues hay personas que ingresan para llevar a cabo toda clase de ritos satánicos y llevan gran clase de artilugios que son utilizados para hacer invocaciones a demonios o espíritus. Existen vídeos en redes donde aseguran haber visto a algo o alguien que se encuentra en el interior. Misnebalam. Misnebalam, nombre que en maya significa cola de gato o cola de jaguar, es el nombre del pequeño poblado ubicado en el kilómetro 17 de la carretera Mérida-Progreso. En sus años prósperos, aproximadamente en el año 1920, llegó a ser habitado por 170 personas, mismas que se dedicaban a la industria del enequén, el conocido oro verde yucateco. Pero desde el año 2005 cada uno de ellos decidió salir huyendo del sitio, dejando a este sitio con 0 habitantes. Existen dos versiones de este hecho, la primera de ellas habla de la escasez de agua, la segunda es los constantes eventos paranormales. Pero desde el año 2005 cada uno de ellos decidió salir huyendo del sitio, dejando a este sitio con 0 habitantes. Existen dos versiones de este hecho, la primera de ellas habla de la escasez de agua, la segunda es los constantes eventos paranormales. Según uno de los documentos de la Biblioteca de Yucatán, don Fidencio Márquez, el dueño original de la hacienda del poblado, sufrió un terrible atentado en octubre de 1921 mientras se dirigía al pueblo por el camino de San Ignacio, donde unos individuos lo hirieron gravemente. Por fortuna su hijo, quien lo acompañaba, pudo llevarlo de regreso a Mérida para que lo atendieran y, de acuerdo a la historia, logró sobrevivir. Pero los individuos que lo atacaron nunca pudieron ser identificados, ya que después de herir al hacendado desaparecieron misteriosamente. Este hecho marcó el comienzo de las constantes apariciones paranormales, de las cuales la historia de Juliancito el niño que se quitó la vida y la del monje son las más populares. De acuerdo a la leyenda, Julián de 9 años era hijo de los trabajadores de la hacienda, quien a raíz de que fue violado por uno de los peones mientras él se encontraba jugando con una pelota de hilo, decidió quitarse la vida colgándose de un árbol. Infinidad de personas y programas dedicados a lo paranormal han acudido al sitio buscando atestiguar una de sus apariciones y en la hacienda incluso se encuentra un altar al que puedes acudir a dejarle dulces. De las apariciones del monje del lugar no se tiene mucha información, pero los yucatecos rumoran que este religioso aparece a altas horas de la madrugada, vestido de negro en el techo de la iglesia del pueblo fantasma. En el lugar también se tiene registro de ruidos extraños, risas y siluetas oscuras que se aparecen en las grabaciones o fotos que se toman de las construcciones abandonadas. La leyenda de la planchada. Una leyenda urbana muy conocida en México en la que se narra la historia de una enfermera que falleció, pero cuyo fantasma sigue vagando por los pasillos del hospital, atendiendo a los enfermos que precisan de ayuda médica, relacionada con el Hospital de Juárez. Con el paso del tiempo se ha ido contextualizando en otros hospitales e incluso se han difundido historias similares en otros países. La primera versión de esta historia fue durante la Guerra de Intervención estadounidense en la que Estados Unidos y México se enfrentaron. En los hospitales de campaña, las condiciones de trabajo sanitario eran muy duras, por lo que el personal se encontraba rebasado y muy cansado. Esto hacía que en numerosas ocasiones algunas enfermeras se quedasen dormidas durante sus turnos.
Al despertar, volvían de nuevo a realizar su trabajo, pero se encontraban con que los pacientes ya habían sido atendidos, recibiendo los lavados e incluso la medicación que necesitaban. Cuando las enfermeras preguntaban al paciente por quién les había atendido, todos coincidían en la descripción de una mujer rubia que tenía el cabello muy corto. Dicen que la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, una joven bastante atractiva, quien en vida fue una enfermera apasionada por ayudar, que entró a trabajar en el antiguo Hospital Juárez, ubicaba por La Merced. Eulalia era una chica guapa, rubia y de ojos claros que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber y ni hablar de su inigualable apariencia siempre muy limpia y con el uniforme blanco, perfectamente planchado y almidonado. Como es costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él y a partir de ese momento, no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio, a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras enfermeras. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo y al pasar un tiempo el doctor le pidió matrimonio. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida del doctor, un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Eulalia quedó convencida cuando pasado el tiempo pactado de su regreso aún no había señales de su amado. A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón, se arrepintió de haber sido tan mal enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Tras la muerte de Eulalia, surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada afirmando ser atendidos por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia, vistiendo ropa muy antigua, por lo que se le dio el nombre de la planchada. El personal del hospital también dice haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente, e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro. Pero muchos argumentan que la planchada no solo se encuentra en el Hospital Juárez, sino también en diversos hospitales de la República Mexicana.